Bajo la selva más densa del planeta, existen ciudades enteras, esperando ser descubiertas. Civilizaciones completas que desaparecieron sin dejar rastro. Y durante 500 años, el Amazonas guardó sus secretos. Hasta ahora. Hoy vamos a adentrarnos en los misterios más profundos de la selva amazónica. Ciudades perdidas que desafían todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Y lo que los científicos acaban de descubrir. Cambiará la historia para siempre. Si te fascinan los misterios antiguos y las expediciones extremas, este video es para ti. Dale like ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. Imagina esto. Estás sobrevolando el Amazonas en helicóptero. Kilómetros y kilómetros de verde infinito. Un océano de árboles que se extiende más allá del horizonte. Desde aquí arriba parece imposible que algo pueda existir bajo ese manto verde. Y sin embargo, bajo tus pies hay pirámides, templos, plazas monumentales, ciudades completas que albergaron a decenas de miles de personas. Civilizaciones tan avanzadas que construyeron sistemas de riego más sofisticados que muchos de nuestros pueblos modernos. ¿Cómo es posible? Durante siglos, exploradores europeos buscaron las legendarias ciudades de oro en el Amazonas. Hablaban de El Dorado, de Paititi, de civilizaciones perdidas con riquezas inimaginables. La mayoría terminó muerto, devorado por la selva, por las enfermedades, por los peligros que acechan en cada rincón de este infierno verde. Y los que regresaron, trajeron historias que nadie creía. Francisco de Orellana, el primer europeo en navegar el Amazonas en 1542, reportó ciudades enormes a lo largo del río. Habló de puentes colgantes, de caminos pavimentados, de poblaciones tan grandes que tardaban días en atravesarlas. Sus hombres juraron haber visto guerreras amazonas, de ahí el nombre del río. Pero nadie le creyó. Los científicos dijeron que era imposible, que la selva amazónica era demasiado pobre en nutrientes, que el suelo no podía sostener agricultura a gran escala, que nunca existieron civilizaciones complejas aquí. Durante 400 años, esa fue la verdad oficial. Estaban completamente equivocados. El año es 2024. Un equipo de arqueólogos utiliza tecnología LIDAR, un láser aerotransportado que puede penetrar el dosel de la selva y mapear el suelo con precisión milimétrica. Están sobrevolando una región remota en Ecuador, cerca de la frontera con Perú. Y entonces, ¿lo ven? En las pantallas de sus computadoras emergen estructuras geométricas perfectas, plataformas rectangulares, montículos circulares, caminos que se extienden por kilómetros. Una ciudad completa, invisible desde el suelo, revelada por primera vez en más de 500 años. No es una ciudad pequeña, es una metrópoli. Los científicos quedan en shock. Según las mediciones, esta ciudad albergó a más de 10.000 personas. Tal vez incluso 30.000. Vivieron aquí durante más de 1.000 años, desde el año 500 a.C. hasta aproximadamente el 1500 después de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esta es solo una ciudad. Los escaneos revelan que existen docenas, quizás cientos más, esperando ser encontradas. Déjame que te cuente algo que te va a volar la mente. Los arqueólogos han calculado que solo hemos explorado menos del 5% del Amazonas. El 95% restante permanece completamente inexplorado. ¿Qué más está escondido ahí afuera? Si todavía no le has dado like a este video, hazlo ahora. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que existen civilizaciones aún más grandes esperando ser descubiertas? Pero vayamos más profundo. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo vivían? Y sobre todo, ¿por qué desaparecieron? Cuando los arqueólogos finalmente se adentraron en la selva para explorar estas ruinas, encontraron algo extraordinario. No eran simples aldeas. Eran ciudades planificadas con una sofisticación que rivaliza con las grandes civilizaciones de Mesoamérica.
encontraron plazas ceremoniales del tamaño de varios campos de fútbol, pirámides escalonadas de hasta 20 metros de altura, sistemas de drenaje que conducían el agua de lluvia por canales subterráneos, caminos pavimentados que conectaban una ciudad con otra. Pero lo más impresionante fueron los jardines forestales. Déjame explicarte esto porque es absolutamente fascinante. Los científicos siempre dijeron que el Amazonas era inhóspito para la agricultura, que el suelo era demasiado pobre. Pues resulta que los antiguos amazónicos desarrollaron una tecnología agrícola tan avanzada que literalmente transformaron el suelo. Se llama terra preta o tierra negra. Es un suelo artificial creado por los humanos hace más de 2000 años, mezclando carbón vegetal, restos de cerámica, huesos y desechos orgánicos. Y aquí está lo loco. Este suelo es tan fértil que sigue siendo utilizado por los agricultores locales hoy en día, miles de años después. Los científicos modernos no pueden replicarlo. No entienden completamente cómo funciona. Una civilización que supuestamente era primitiva, desarrolló una tecnología agrícola que nosotros, con toda nuestra ciencia moderna, no podemos igualar. Piensa en eso por un segundo. Estas civilizaciones no solo sobrevivieron en el Amazonas, prosperaron. Cultivaban cacao, maíz, yuca, frutas de todo tipo. Domesticaron el bosque, convirtiéndolo en un jardín comestible gigante. Criaban tortugas de río en estanques artificiales. Pescaban con sofisticadas trampas en los ríos. La población del Amazonas antes de 1492 pudo haber sido de 8 a 10 millones de personas. 10 millones. Para que te des una idea, eso es más que la población de la Ciudad de México en ese entonces. El Amazonas no era un desierto verde. Era un jardín cultivado por millones de personas durante miles de años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cuando los españoles llegaron al Amazonas en el siglo XVI encontraron solo aldeas dispersas? ¿Dónde fueron los millones de habitantes? La respuesta es tan simple como aterradora. Enfermedades. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo viruela, sarampión, tifus, gripe. Para los pueblos indígenas que nunca habían estado expuestos a estas enfermedades, fue apocalíptico. Los científicos estiman que entre el 90% y el 95% de la población indígena de América murió en el primer siglo después del contacto. 95%. Imagina eso. De cada 100 personas, solo 5 sobrevivieron. Ciudades enteras fueron aniquiladas en cuestión de semanas. Las aldeas quedaron vacías. Los campos se llenaron de maleza. Los templos fueron abandonados y en menos de una generación, la selva reclamó todo. Para cuando los exploradores europeos comenzaron a adentrarse en el Amazonas a finales del siglo XVI, las grandes ciudades ya habían desaparecido. Los supervivientes vivían en grupos pequeños, dispersos. Y cuando los europeos preguntaban sobre las grandes civilizaciones, nadie podía recordar. El conocimiento se había perdido. Es una de las tragedias más grandes de la historia humana. Civilizaciones enteras, con miles de años de historia, borradas en el lapso de una vida humana. Y la selva guardó sus secretos. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque lo que se está descubriendo ahora está reescribiendo completamente nuestra comprensión del Amazonas. En Brasil, los arqueólogos encontraron evidencia de obras de ingeniería masivas, terraplenes que se extienden por kilómetros, zanjas profundas que formaban estructuras geométricas perfectas, círculos, cuadrados, hexágonos. Algunas de estas estructuras tienen más de 2000 años de antigüedad. ¿Para qué servían? Algunos científicos creen que eran centros ceremoniales. Otros piensan que eran sistemas de defensa. Algunos sugieren que eran calendarios astronómicos. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. En Bolivia descubrieron los Llanos de Mojos, una región donde los antiguos habitantes construyeron miles de kilómetros de canales,
represas y campos elevados para controlar las inundaciones. Transformaron un pantano en una de las regiones agrícolas más productivas del continente. Y en Perú, en lo profundo de la selva, exploradores han encontrado ciudades de piedra cubiertas de musgo, con murallas ciclópeas que rivalizan con Machu Picchu. Muchas de estas ciudades nunca han sido estudiadas científicamente. Ni siquiera tienen nombre. ¿Quieres saber algo que me parece increíble? Cada año se descubren nuevas ruinas. Cada año la tecnología LIDAR revela más y más estructuras. Los científicos estiman que podríamos estar hablando de miles de sitios arqueológicos aún sin descubrir. Miles. Suscríbete al canal porque vamos a seguir documentando estos descubrimientos increíbles. Y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Pero descubrir estas ciudades desde el aire es una cosa. Llegar a ellas es otra historia completamente diferente. El Amazonas sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del planeta. La selva es tan densa que a veces tienes que cortar tu camino metro a metro con machete. El calor es asfixiante. La humedad es del 100%. Te empapas en sudor en cuestión de minutos. Hay serpientes venenosas en cada árbol. Jaguares que cazan de noche. Caimanes en cada río. Arañas del tamaño de tu mano. Hormigas cuya picadura es tan dolorosa que algunos indígenas la usan como ritual de iniciación. Y luego están las enfermedades. Malaria, dengue, fiebre amarilla. Leishmaniasis, una enfermedad parasitaria que literalmente te come la carne. Los arqueólogos que van a estas expediciones arriesgan sus vidas. Tienen que viajar en helicóptero porque no hay caminos. Acampan en la selva durante semanas, a veces meses. Cargan todo su equipo a través de ríos infestados de pirañas y por pantanos donde te hundes hasta las rodillas. ¿Y sabes qué? Lo hacen porque saben que están descubriendo historia. Están rescatando del olvido civilizaciones que el mundo olvidó. Están demostrando que los pueblos indígenas del Amazonas no eran primitivos como se creía, sino ingenieros, arquitectos, científicos. Eran innovadores que desarrollaron formas sostenibles de vivir en uno de los ambientes más desafiantes del planeta. Y lo hicieron durante miles de años. Y aquí está la parte que creo que es más relevante para nosotros hoy. Estas civilizaciones amazónicas nos enseñan algo crucial. Es posible vivir en armonía con la naturaleza y aún así construir sociedades complejas y prósperas. Hoy en día, el Amazonas está bajo amenaza como nunca antes. Cada año se pierden miles de kilómetros cuadrados de selva por la deforestación. Empresas madereras, ganaderos, mineros ilegales, todos están destruyendo el bosque a un ritmo alarmante. Y con cada árbol que cae, no solo perdemos biodiversidad, perdemos historia. Muchas de estas ciudades perdidas están siendo destruidas antes de que siquiera sepamos que existen. Ruinas de 2000 años de antigüedad, reducidas a cenizas para plantar soja o criar ganado. Es una tragedia, porque estas ciudades podrían enseñarnos cómo vivir sosteniblemente, cómo cultivar alimentos sin destruir el bosque, cómo manejar el agua en regiones con inundaciones estacionales, cómo crear suelos fértiles sin químicos. Los antiguos amazónicos resolvieron problemas que nosotros todavía estamos tratando de resolver, y estamos destruyendo las respuestas antes de poder leerlas. Pero hay una luz de esperanza. Los pueblos indígenas que viven en el Amazonas hoy en día son los descendientes directos de aquellas civilizaciones perdidas. Ellos guardan el conocimiento ancestral, conocen las plantas medicinales, entienden los ciclos del bosque, saben cómo vivir sin destruir. Muchos arqueólogos ahora trabajan en colaboración con comunidades indígenas. ¿Por qué resulta que las leyendas que los ancianos cuentan sobre ciudades antiguas son verdad? Los lugares sagrados que mencionan en sus historias orales son sitios arqueológicos reales. Durante años los científicos ignoraron este conocimiento. Pensaron que eran solo mitos.
ahora se dan cuenta de que los pueblos indígenas han estado en lo correcto todo el tiempo. Hay tribus que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Viven como sus antepasados vivieron durante miles de años. Algunas de estas tribus podrían estar viviendo entre ruinas antiguas, ruinas que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Y aquí está el dilema ético. ¿Deberíamos contactarlos? ¿Estudiar sus tierras? ¿O deberíamos dejarlos en paz? Muchos antropólogos y defensores de los derechos indígenas argumentan que estas comunidades tienen el derecho de decidir. Si quieren compartir su conocimiento, bien. Si no, debemos respetar eso. Porque ya hemos visto lo que pasa cuando el mundo exterior llega sin ser invitado. Ya conocemos el costo. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué más vamos a descubrir en el Amazonas? Los científicos están emocionados. La tecnología LIDAR está mejorando cada año. Ahora pueden escanear regiones más grandes, con más detalle. Están encontrando cosas que hace 10 años habrían sido imposibles de detectar. Algunos investigadores creen que podríamos estar en el umbral de descubrimientos aún más grandes. Ciudades más grandes, civilizaciones más antiguas, tecnologías que ni siquiera imaginamos. Hay teorías fascinantes. Algunos arqueólogos sugieren que las diferentes ciudades amazónicas estaban conectadas por una red de comercio que se extendía por miles de kilómetros. Que había rutas comerciales desde los Andes hasta el Atlántico. Que existía un sistema de comunicación entre estas civilizaciones. Otros hablan de templos astronómicos donde los antiguos sacerdotes estudiaban las estrellas. De bibliotecas de conocimiento codificadas en cerámicas y tejidos. De rituales y ceremonias que aún no comprendemos. Y aquí está lo loco. Todo esto podría ser verdad. Porque cada vez que pensamos que hemos visto todo, encontramos algo nuevo. El Amazonas guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Bajo ese manto verde infinito yacen ciudades que albergaron millones de personas. Civilizaciones que desarrollaron tecnologías que aún no comprendemos completamente. Sociedades que vivieron en armonía con la naturaleza durante miles de años. Y apenas estamos comenzando a descubrirlas. Cada día que pasa, la selva nos revela un poco más de su pasado. Y cada descubrimiento nos recuerda que la historia que nos enseñaron en la escuela está incompleta. Los españoles que exploraron el Amazonas en el siglo XVI no estaban locos. No estaban inventando historias. Las grandes ciudades que describieron eran reales. Las civilizaciones complejas existieron. Simplemente llegaron demasiado tarde. Las ciudades ya habían caído. La selva ya había reclamado lo que era suyo. Pero ahora, 500 años después, gracias a la tecnología moderna y al coraje de arqueólogos que arriesgan todo, estamos recuperando esa historia perdida. Estamos trayendo de vuelta las voces de civilizaciones que el mundo olvidó. Y quién sabe, tal vez la próxima gran ciudad perdida esté esperando ser descubierta en este mismo momento. Tal vez haya una pirámide gigante, cubierta de musgo y vides, esperando que alguien la encuentre. Tal vez tú seas esa persona. Si este video te voló la mente como a mí, dale like ahora. En serio, ese botón de me gusta ayuda muchísimo a que más personas descubran estos misterios increíbles. Suscríbete al canal porque cada semana traemos documentales como este sobre los lugares más misteriosos y fascinantes del planeta. Ciudades perdidas, civilizaciones antiguas, expediciones extremas. Si te gusta la aventura y el misterio, este es tu canal. Y déjame en los comentarios, ¿qué otro misterio del Amazonas quieres que investiguemos? ¿Las tribus no contactadas? ¿Los animales más peligrosos? ¿Los chamanes y la ayahuasca? Leo todos los comentarios y tomo ideas de ustedes para los próximos videos. Comparte este video con alguien que ame los misterios históricos. Porque estas historias merecen ser contadas. Estas civilizaciones merecen ser recordadas. El Amazonas todavía tiene secretos que revelar, y nosotros vamos a estar aquí para documentarlos. Nos vemos en el próximo documental. Y recuerda,
la historia más grande de todas, todavía está esperando ser descubierta.